Tantas cosas se llevó el viento, a esto también se lo va a llevar. Sí, sí. Yo sé. ¿Qué sí, negrito? 1000 besos. ¿Qué dirás, Scott Pese? Besen, 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 besen. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí Caballero de Día. Durante 2 horas lo vamos a acompañar con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Bueno, dicho esto, que es como el rezo laico con el que hacemos la apertura de cada emisión, quiero saludar a esta gloria de la radio argentina, que es locutora nacional, egresada del ISER, pero es locutora nacional y popular porque la vida la puso allí. Nosotros la queremos mucho. Bienvenida, Florencia Ibáñez, ¿cómo estás? Hola, querido Roberto, me encanta lo del rezo laico, dijiste rezo, ¿no? Sí. Sí, en cualquier momento empieza con el preámbulo. Ay, me encanta. A mí sí. mi parte del rezo sería la paz está contigo, esa parte que me encantaba en la iglesia, que le dabas el beso al chico que te gustaba, era... Ah, mira, tenía suerte. Dense la paz unos a otros, la paz está contigo y te dabas un beso. Ahora, hoy en día se usa todavía. Todavía se usa. Sí, sí, a veces... La sorpresa que te pegas a veces. Es tan emocionante ese momento, sí. Es lindo. Hace unas semanas atrás fuimos con la flaca. A ver si... Sí, a la catedral de San Isidro. Qué lindo. Ah, preciosa esa catedral. Es muy linda de ver, qué sé yo. Y llegamos, pero en realidad la fuimos a ver, a visitar, porque es una construcción, creo que medio gótica. Es muy linda de ver. Y se viene un señor así, viste, embaladísimo. Sí, sí, hacia ustedes. Sí. ¿Se pueden quedar? ¿A dónde nos vamos a quedar? No, porque va a arrancar la misa y no llegó nadie. Ay, Dios mío, qué lindo. O sea, qué mal. No, la verdad es que estábamos haciendo ya tenemos que volver a casa, claro. Estábamos haciendo una visita, veníamos caminando, nosotros caminamos, veníamos caminando. No, pero sería bueno que se queden porque no tenemos quien lleve el pan y el vino. Ah, no, lo que les pasó es extraordinario. Es de cuento, espectacular. Estaba vacía, estaba el señor con la esposa. Mira. Y entonces la esposa en un momento se echó las pelotas y dijo, bueno, o se quedan o se van. Claro, onda, listo. Claro, definan no hay una que vez. ser tibio acá, vamos. Entonces dijimos, la flaca que es más, en ese sentido, más contemporizadora, dijo, no, mirá, si nos piden quedémonos. Claro. Así que nos quedamos a toda la misa. Mirá qué genial. Y en el momento, el señor, sí. Después se fue sumando gente, había como 30. Después, pero en el momento que nos hizo así con el dedo, nosotros nos levantamos y fuimos con el aceite, la hostia. De película. Sí, Ni se imaginaban ustedes 10 minutos antes que iban a estar llevando la hostia. La pasamos bien, dentro de todo la pasamos bien. Sí, vos sabés que esa catedral tiene mucha historia. Hace muchos años, ahí se reunía lo que era la tendencia revolucionaria del peronismo, ¿no? Ah, mira. Creo, yo capaz que no quiero pecar ahora de olvidadizo, pero entiendo que ahí había un cura, un obispo, que era, bueno, un poco le daba cobertura, digamos, a los jóvenes de aquella época, que militaban revolucionariamente, muchos de los hijos de las madres, ¿no? Por ahí. Así que, bueno, obviamente también es la catedral de una zona bastante retrógrada y reaccionaria, ¿no? Claro. Digamos las dos cosas. Sí, ustedes son el ala más zurdita, no sé cómo decirlo. Bueno, había mucho, toda la columna, toda esa zona era una zona un poquito levantica. ¿Qué dice Marco Cittadini? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Hola, ¿Bien? Marquito. Me impresiona que me digas que en la catedral de San Isidro faltaban feligreses. Es fuerte, ¿no? No había mucho. Después fue llegando muy sobre la hora. Claro. El cura bastante piola. Qué divino. Me pareció una cosa que hace mucho no veía. Tiene una publicación que te la dan y es toda la misa que se va a hacer. Entonces vos vas siguiendo palabra por palabra lo que está. Mirá, nunca sabía que hay cosas elementales, viste, los rezos de gloria, pero no la misa entera, mirá. ¿Viste? Y bueno, la podemos seguir, estuvieron muy bien las es lindo. Cuando se leen los versículos, estuvo muy bien, claro. Muy bien. Sí. Pero lindo, un buen momento, momentos de la vida, hermoso. Bueno, viste, todo empezó con la paz. Momentos de la vida conyugal. Escenas de la vida conyugal. Es hermoso. La película de Bergman. A mí me encanta. Yo cuando veo movimiento en las iglesias me meto, si es casamiento, si es lo que a mí me encanta, estar con la gente a ver qué está pasando, y las misas entro por la mitad. No, y no voy a decir lo que no debo decir. No.
Pero igual he llegado a comulgar, les cuento. Sí, pero está muy bien. Escúchame, voy a decir que después llegó un poco más de gente. Llegó más gente. Sí, claro. Pero se ve que la gente no va al horario en el que se divide no quieren el trabajo, digamos. Claro. Quiere venir, ¿sabes? A la miércoles. No, la parte en la que tenemos que asegurarnos. Ay, qué divinos vos y Cintia, me los imagino a los dos parados yo no, ahí. La verdad que a veces no me imagino. Hermoso. Hermosa anécdota para empezar esta mañana, justamente cuando se está yendo noviembre y empieza la época de diciembre, que ya estamos tan cerca de las fiestas, del clima de las fiestas. Así Les digo que regalen libros esta Navidad. Ahí está. Si pueden, regalen libros o déjense de regalar libros. Hermoso, ¿no? Pidan libros. Cuando dicen, ¿qué te puedo regalar? Ay, yo quería Proscripta y... Sublevada. El Aleph tiene un montón de ofertas maravillosas. Hay una que es Proscripta y Sublevada, más, sinceramente, Cristina, a un precio bastante promo. Quedás bien con dos, ¿ves? Ponele. Pero ya, la verdad es que creo que hay un montón de gente que tiene, sinceramente. Hermoso. ¿No? Puede ser. Sí, pero algunos quieren tener dos. Y Proscripta y Sublevada recién salió. Exacto. Proscripta y Sublevada sale el 1 de diciembre. Todavía no salió. No, 1 de diciembre. Con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, qué bueno. Lo estamos anunciando acá. El viernes va a venir Cintia, va a desarrollar un poquito más. Hermoso. Pero bueno, pueden encargarlo en preventa en la librería del Aleph. Perfecto. Se meten en el aleflibros.com ahí, qué sé yo, y pueden garantizar la preventa. Te va a llegar a tu casa después del 1 de diciembre con la dedicatoria de los autores. Bien. Un poco rendidos a me encanta. a la promoción, digamos, que tenemos que hacer. Muy bien. Hermoso. Bueno, vamos a ir entonces. Ya que hablaste de la Aleph, vamos a ver qué regalo tenemos hoy para la audiencia que espera en este momento. Hoy sorteamos, que va a domicilio, una habitación propia. Manifiesto feminista, el arte de escribir, de Virginia Woolf. Atención, tenemos a Virginia Woolf también, una habitación propia. Manifiesto feminista, el arte de escribir. Gran libro. Gran libro, ¿no? Gran libro. Sí, se conoce como una habitación propia, un cuarto propio. Ajá. Pero gran libro, así que bueno, gracias a la Aleph como siempre, porque son libro, de mucha calidad los tal libros. Tal cual. Recordamos que mañana también, primero voy a dar el teléfono para aquellos que quieren sumarse, 11 32 000 530. Gracias, vino Cachito, pasá. 11 32 000 530. Ese megáfono, qué lindo, lo encontró tirado, parece ahí al lado de un container, mi chiquito, de un contenedor. Está bien que use el megáfono. Sí. Está de moda. Bueno, seguimos. Para Nutrión Vita, que el viernes tenemos el gran sorteo Pasado mañana 50.000 pesos en vouchers. Miren que vienen las fiestas con todo lo rico de Sonia y Rubén. Mensajes de Nutrión Vita se los envían a ellos al 11 31 10 30 33. 11 31 10 3033. Gracias, Cachito. Bueno, y recordamos que nos acompaña Café Bantú y tenemos un par de entradas. ¿Para qué? Para la Delio Valdés en el Movistar Arena mañana, jueves 27. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Total, ahí estamos viendo para aquellos que nos siguen en Villa Crespo. En el Movistar Arena, efectivamente, presentando su nuevo álbum, El Desvelo. El Desvelo, Muchísimas gracias a la Delio, así que para participar, 11 32 000 530. Muchas gracias. Gracias, Cachito. A participar todos, y me dijeron que Blacky de la Delio va a estar en el Pulqui el sábado, desayunando. ¿Cómo Black Rodríguez Méndez? Sí, serio? tal cual. Capo, nos dicen, sí. ¿En serio? Sí. Que acá lo tuvimos nosotros, negro. Vino. Está bien, sí. Correcto. Che, ¿cómo está el Pulqui también, no? ¿Es Entre Ríos 484? Otro de los personajes del año, Otro personaje es el Pulqui Bar, Sí. Con muy buenas actividades en general, ¿no? Más allá, digamos, de lo que hace la radio específicamente, talleres de lectura, talleres de cine, la verdad que un trabajito muy, pero muy lindo. Bueno, vamos a lo nuestro, les cuento. Hoy es el día miércoles 26 de noviembre del 2025, ubíquense en tiempo y espacio, va a ser un día muy caluroso, entiendo yo. Sí, la máxima será de 31 grados. Mañana sigue subiendo 32, recién el sábado va a empezar de a poco a bajar con las lluvias. Bien, bueno, llover no hoy. No, hasta el sábado nada. Okay. Está bien, para joder no viene, sábado y domingo llueve. Sábado, domingo creo que no. Está muy bien. Domingo cree que no. Bueno, fantástico. Los que le decía que hoy es miércoles, nos ponemos un poquito serios. Ustedes saben la protesta habitual de jubilados y jubiladas frente al Congreso de la Nación.
se convirtió en un clásico del terror para jubilados y jubiladas reprimidos por Patricia Bullrich, también para los reporteros gráficos y a los periodistas que hacen la cobertura de la protesta. Saben ustedes los haberes mínimos que están cobrando jubiladas y jubilados. Me parece que eso de por sí, digamos, hace que uno tenga la necesidad de comprender que una protesta es, en definitiva, parte del ejercicio ciudadano garantizado por la Constitución Nacional. Bullrich acomodó a la sociedad porteña, entre otros, para asegurarse que eso le diera votos. De hecho, entró al Senado de la Nación y una de sus principales banderas fue: miren cómo le pegamos a los jubilados y a las jubiladas. Miren cómo hemos terminado con los piquetes. Yo recuerdo todavía cuando llevaron a una cárcel federal de máxima seguridad a gente que protestaba por la ley base. ¿Se acuerdan ustedes? Gente que estuvo 3 meses presa. Algunos quizá un poco más. Los que nunca aparecieron fueron los que prendieron el auto de cadena 3. Eso no aparecieron nunca. Porque eso, ¿sabe qué? Termina el turno y vuelven a la casa y cobran sueldo policial. Pero los que sí fueron atrapados para cubrir con la estadística o para que Bullrich pudiera hacer su campaña electiva, electoral o proselitista, terminaban en la cárcel de seguridad de Seiza. Pibes y pibas, gente que protestaba en contra de una ley que, como ustedes saben, ha sido y es parte de los muchos problemas que tenemos, ¿sí? Además del famoso decreto 11/73. Bueno, dicho eso, hoy podemos decir así, estrena lo que sería la nueva ministra de Seguridad, el Ministerio de Seguridad Nueva Ola, porque como Patricia Bullrich se va al Senado, queda en su lugar, la nueva ministra va a ser Alejandra Monteoliva. La pregunta es, ¿hará lo mismo o no que Patricia Bullrich? ¿Tendrá otra mirada sobre lo que tiene que hacer? ¿Se distanciará del modelo Bullrich o no? ¿O lo aplicará y peor aún lo profundizará? Los antecedentes no son los mejores, ¿no? Mirá. Porque no solo por su carrera profesional, sino por su actuación pública, justificando el gaseo a una nena de 9 años y mintiendo acerca del accionar de las fuerzas de seguridad en ese caso. Mirá, en el contexto donde renunció finalmente Bullrich, desgraciadamente, para tener fueros en el Senado, y es señalada y elegida Monteoliva para sucederla, Monteoliva usó su Twitter para poner el siguiente mensaje: las manifestaciones deben ser pacíficas y sobre la vereda. Ante violencia, las fuerzas actuarán para restablecer el orden. Manifestarse pacíficamente sobre la vereda, ante la violencia, alejarse, las fuerzas actuarán. Lo estamos viendo ahí en pantalla para los que nos están siguiendo por YouTube. Es la carta de presentación de Monteoliva. Tengo, para que ustedes se pongan en órbita en relación al personaje, una entrevista del año pasado que le hicieron en Radio Con Voz. Creo que lo tenemos ahí a mano, ¿no? Como para escucharlo. Porque allí le preguntan una serie de cosas y ella va respondiendo. Y eso creo que nos da un perfil de la actual ministra, que era persona de confianza de Patricia Bullrich desde ya. Pero bueno, hoy, ¿vieron cómo es eso? Las personas son su proyecto y su circunstancia, ¿no? Bueno, hará lo mismo. Pareciera en principio que sí. Vamos a escuchar Lorena Maciel, en la entrevista con Lorena Maciel en Radio Con Voz el año pasado, apenas asumía como como viceministra el año pasado del 2024. La escuchamos. Lo que pasó en la ley bases, con la cantidad de detenidos y que muchos de ellos, y que los fueron liberando, se supo que no estaban haciendo nada, los lleva a una suerte de reflexión, de decir, bueno, la próxima vez vamos a sacar los tanques a la calle, la gente, el camión hidrante, vamos a garantizar la seguridad, vamos a garantizar todo lo que pase dentro del Congreso, pero también vamos a detener gente con pruebas. Lo que sí está claro es que el orden público hay que garantizarlo, y eso ha sido una de las banderas de nuestra gestión actual, de la gestión anterior, el ser intolerantes ante los cortes, ante los piquetes, ante la violencia exacerbada. Creo que en eso la ciudadanía y todos compartimos la importancia que eso tiene y que no podemos permitir esos actos violentos y vandálicos, provengan de donde provengan.
Lo que pasa es que pasó hace mucho ya, ¿no? Y que la gente, digamos, que no haya pruebas contundentes y que haya detenidos es como llama mucho la atención. No sé si de alguna manera esto en el Ministerio de Seguridad lo están viendo, decir, bueno, listo, vamos a tener más cuidado a la hora de garantizar el orden público a la hora de detener gente, ¿no? Claro, cuidado tenemos siempre porque precisamente todo el diseño operativo, el diseño de despliegue tiene que ver con tener en cuenta cuáles son ese tipo de recursos que ponemos en determinados situaciones que debemos cubrir y que enmarcar en condiciones que están vinculadas a la capacidad de accionar de las fuerzas y, como comentaba recién, que deben ser coherentes y consecuentes con esos objetivos que tenemos de no permitir estos actos de violencia ni de vandalismo. Bueno, parecería que es la continuidad sin ruptura, más bien profundización de una política que ellos creen que les resultó. De hecho, digo, electoralmente, si uno lo piensa, por lo menos en la capital federal, le ha dado a Burrich la posibilidad de ser senadora. Hoy, insisto, miércoles, día de protesta de jubilados y jubiladas en inmediaciones del Congreso, pero además con una marcha. Sí, a la Secretaría de Trabajo por parte de la UTEP, entiendo que la CTA y otros sectores, pero la UTEP lo moviliza allí a las 11 de la mañana por, obviamente los aumentos obvios, la asignación universal por hijo, la continuidad de una política de ingresos para el sector. Bueno, los potenciar trabajo. Hoy estaba escuchando tempranito a María y ella contaba, Cachorro Godoy, que estaban creo en 97.000 pesos un potenciar trabajo. Y quedaron congelados así desde que asumió Javier Gerardo Milei. Bueno, va a haber una movilización, se acerca, uno presupone, un diciembre caliente, como suele ocurrir, un momento de balance en el año. Cada sector va a hacer sus cuentas sobre lo que ganó, lo que perdió, y generalmente, bueno, son diciembres inquietantes, podemos decir. Ahora, me interesa que miremos la figura de Monteoliva porque va a pasar nada más y nada menos que a ocupar un ministerio estrella para este gobierno ultraderecha, que es el Ministerio de la Represión. Y entonces ella tiene algunos antecedentes. Algunos antecedentes la ubican en Colombia, otros antecedentes la ubican en El Salvador con Bukele. Está en línea Daniel Satur, periodista de La Izquierda Diario, que le escribió una nota allí en el portal de La Izquierda Diario con los antecedentes de Alejandra Monteoliva. Daniel, ¿cómo te va? Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini te saludan desde la Radio de las Madres. Gracias por atendernos. Hola, buen día Roberto, Marcos y todos quienes están ahí en la audiencia. Bueno, a ver, ayer estábamos leyendo el perfil de Monteoliva que publicaste ahí en La Izquierda Diario. Contame un poquito a la audiencia qué es lo que vos pudiste recoger en materia de información sobre esta persona que venía secundando a Patricia Burrich y que ahora, bueno, le va a quedar en sus manos la tarea represiva, ¿no? Sí. Bueno, en realidad la información no es que hicimos una investigación metiéndonos en los documentos secretos del Departamento de Estado estadounidense ni nada por el estilo, sino que en gran medida es un relevamiento de todo aquello que a lo largo de los años la propia Alejandra Monteoliva fue reivindicando de sí misma, ¿no? Y sí, lo que hay que decir es que obviamente este reemplazo es de una persona con un perfil más bien bajo, ¿no? Digo, la audiencia en general, si alguien hoy le está nombrando a Alejandra Monteoliva, porque es la nueva ministra de Seguridad, pero no porque se sepa quién es, no es una figura muy pública. En ese sentido hay un contraste con a quien va a suceder, que es Patricia Bullrich, que, nada, no vamos a redundar en la exposición pública que tiene a lo largo de las últimas décadas. Pero, desde el punto de vista doctrinario, podríamos decirlo, desde el punto de vista de sus valores, y también desde el punto de vista de su accionar concreto, sí, es una continuadora, y en algunos puntos hay que ver si no es una profundizadora también de algunas políticas, porque la relación que Alejandra Monteoliva tiene con la DEA, con las diferentes agencias de seguridad y de inteligencia, sobre todo estadounidenses, pero podemos hablar de las potencias imperialistas en general, donde también interviene ahí claramente el rol que cumple, por ejemplo, Israel, donde ahí quizás tiene una mayor cercanía a Bullrich, pero ella también tiene ahí un desarrollo. Habla de eso, ¿no? Habla de una formación a lo largo de las décadas. Hace 30 años justo
Alejandra Monteoliva, que es cordobesa, después de recibirse en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y hacer algunos posgrados, recayó en Colombia, justo en la época, estamos hablando año 1995, en la que comenzaba con fuerza lo que se dio en llamar el Plan Colombia, ¿no? Bueno, ella es una reivindicadora hecha y derecha y se autopercibe discípula y amiga de Oscar Naranjo Trujillo. Ella lo llama el San Martín de la Seguridad. ¡Epa! Es quien fue jefe de la Policía Nacional de Colombia en tiempos de Manuel Uribe. También perteneció al gabinete de Juan Manuel Santos. Esto estamos hablando ya hace 10 años, un poco menos, pero desde el año 95 colaboró con Naranjo Trujillo. Ya te digo, ella le dice el San Martín de la Seguridad. En Colombia se lo conoce más como el General de la Muerte. Ajá. Quien ascendió a la fama por haber adjudicarse el haber capturado a Pablo Escobar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista uno diría, bueno, es alguien que ha luchado contra el narcotráfico, pero el Plan Colombia, digo, una breve referencia, fue una catástrofe el Plan Colombia para Colombia, ¿no? Y obviamente es un plan sobre el que Estados Unidos volcó en una década y poquito más cerca de 10.000 millones de dólares, de los cuales más del 70% fueron para fines militares y de seguridad, con el eslogan o con el objetivo formal de combatir el narcotráfico, promover la paz, el desarrollo económico de Colombia. Bueno, el saldo del Plan Colombia fue, por un lado, modestísimos, por no decir casi nulos resultados para desestructurar el narcotráfico, más allá de los hechos más pomposos, que fue la captura de Pablo Escobar y demás, pero el narcotráfico como tal no terminó con el Plan Colombia. Lo que sí terminó fue con la vida de 220.000 personas, por ejemplo, 45.000 desaparecidos, miles de falsos positivos, que son las ejecuciones extrajudiciales de civiles, a los que se los presentaba como guerrilleros de la FARC o narcotraficantes, pero que nunca tenían ni siquiera un juicio, ¿no? Y obviamente torturas, violaciones. Se calcula que más o menos entre 4 y 6 millones de desplazados forzosos de las áreas rurales hubo en Colombia producto del Plan Colombia. Bueno, Alejandra Monteoliva se reivindica como participante del Plan Colombia, como admiradora de Naranjo Trujillo, ya les digo, conocido en Colombia como el General de la Muerte, y bueno, con ese currículum, o le podríamos decir prontuario, después continuó a lo largo de los años. Ella volvió a Argentina, trabajó en el gobierno de Córdoba, para el gobierno de Córdoba durante la gobernación de La Sota, y tuvo, fue poco tiempo, porque en realidad después de La Sota la echa, en el año 2013, sí. Producto de su gestión, o no gestión, o descontrol de la policía de la provincia de Córdoba. No sé si ustedes recordarán, seguramente lo recuerdan, en el 2013 hubo una especie de azonada policial en todo el país, no solo policial, también participaron fuerzas federales, con reclamos por un lado salariales, pero también pedían más seguridad para ellos, o una cosa así. De lo que sucede en Estados Unidos quieren copiar, que es esto de que haya una especie de Rangers, ¿viste? De policía de migraciones, como una nueva fuerza federal, una mezcla entre gendarmería y prefectura y migraciones, que, ¿viste? Son estos Rangers que recorren las fronteras norteamericanas, persiguiendo, con un afán muy punitivista, obviamente, tratando a las migraciones de un modo tremendamente punitivista, no de otra forma, persecutorio para con los inmigrantes, que la verdad que no queda demasiado claro, pero hizo un gran despliegue hablando con los medios acerca de esto, de la importancia que presuntamente tendría. No parece que tuviera ninguna para la Argentina, que no tiene una crisis migratoria, que no tiene un inconveniente serio en ese sentido, ni nada por el estilo, y que probablemente podría duplicar funciones, ya digo, con la gendarmería y con migraciones, que es un área más bien administrativa, no policial.
Sí, claro, es la certificación de los ingresos y los egresos. Efectivamente. Pero bueno, lo que vos decís sería un giro, obviamente, más represivo, de un país que siempre nos caracterizamos, digamos, por tener fronteras abiertas y ser receptores de una gran corriente migratoria de países vecinos, países de la patria grande. Ahí lo recuperamos a Daniel. Daniel Satur, periodista de la Izquierda Diario, y un perfil que nos está trazando muy amablemente sobre Alejandra Monteoliva, la nueva secretaria de Seguridad del gobierno de Javier Gerardo. Bueno, empezar a pensar otros rumbos, que yo volví a Colombia o hace algo. No, finalmente se integra al gobierno de Cambiemos en 2015, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí Bullrich la convoca, y primero, tiene dos funciones: primero directora nacional de gestión de información criminal, y luego es directora nacional, y esto es re importante porque pasa a ser directora nacional de operaciones de fuerzas federales de la nación. Bueno, como todo el mundo sabe, el Ministerio de Seguridad está a cargo de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Desde hace 2 años, además, también del Servicio Penitenciario Federal. Claro. Pero en la época de Cambiemos, de 2015 al 2019, eran estas 4 fuerzas federales. 2 de esas fuerzas federales involucradas en la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado, y el crimen, o sea, la Gendarmería y la Prefectura en el crimen de Rafael Nahuel. Sí, hoy tenemos un aniversario, ¿no? del crimen, creo. Creo que hoy se cumple una fecha aniversario. Claro, exactamente. Y, ayer fue, el 25. Sí. Y el 25 de noviembre de 2017, cerca de Bariloche, en la comunidad donde Nahuel y otros compañeros y compañeras de su comunidad hacía tiempo que estaban ahí viviendo. Bueno, entra a Prefectura, los acribilla a balazos, Rafael Nahuel muere prácticamente en el acto. Hay 5 prefectos condenados por eso, algo que también a veces no se dice, y pareciera que donde hay impunidades en el caso de Maldonado, pero en el caso de Rafael Nahuel no hubo impunidad del todo, porque se condenó a 5 prefectos, pero quienes están obviamente impunes son los responsables políticos, entre ellos Bullrich y Alejandra Monteoliva, que coordinaba las fuerzas federales en sus operaciones durante la época de Cambiemos. Bueno, después continuó con Bullrich hasta, en el interregno donde no gobernó la derecha, Cambiemos, el macrismo, por decirlo de alguna manera, Juntos por el Cambio, ella, se fue a colaborar con Bukele en El Salvador. Y en junio del año pasado la llamó Bullrich, porque Bullrich tenía un problema, que no sé si recuerdan, que el primer secretario de Seguridad del Ministerio de Bullrich, en la gestión de Milei, fue, se me fue el nombre ahora. Tuvo que renunciar por sospecha de corrupción, digamos, ¿no? Exacto, que es cuando, ya me va a salir. Dale. La misma Bullrich, o sea, parece que el tipo había armado una especie de licitación trucha para comida para las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Se ve que lo hizo a espaldas de Bullrich, que no le gustó nada y lo terminó echando, y parece que le hizo una causa judicial que aparentemente nunca avanzó para ningún lado, y ahí la llama a Monteoliva, y ella desde junio del año pasado es la secretaria de Seguridad. Daniel, pregunta con respecto a Monteoliva. ¿Puede ser que ella diga, no sé si lo vi en algún reportaje, que fue secuestrada por la FARC en algún momento? ¿O es algo...? Sí, o sea, ella lo reconoce, pero no quiere hablar del tema. Sea, esa es la situación. Nunca, nunca dio una entrevista ni nada donde explique qué fue lo que sucedió. Obviamente era alguien que ni siquiera dice cuándo fue, no se sabe, porque el Plan Colombia, recordemos, duró como 15 años, entonces no se sabe en qué momento particularmente fue, pero sí, ella dice que fue secuestrada, no quiere hablar del tema, pero dice que hay resistencia, sí, y empezó a hacerse más dura todavía en las políticas de seguridad. Total. Daniel, te quiero agradecer muchísimo este ratito, gracias por el perfil. Ahora nosotros buscamos al niato que era el que renunció, yo me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el episodio. Después se pierde, ¿viste? Porque empieza toda una vorágine de noticiosa donde queda medio sepultado el asunto. Sí, bueno, son tantos nombres, está Gerardo Milman también, ¿no? Está Gerardo Milman, sí.
Vicente Ventura Barreiro. Vicente Ventura Barreiro. Era el segundo de Bullrich, tuvo que renunciar, sospechado de corrupción, lo denuncia ella misma. ¿Se acuerdan que en la misma época Milei se saca de encima a Pose? Sí, también. También, como diciendo que le hacía inteligencia y demás. Bueno, en la misma época en que caían muchos funcionarios que aparentemente no los conocían del todo, cae Ventura Barreiro. Perdón, quería agregar una cosa más, si me permitís. No, con respecto, porque lo nombraba el compañero respecto a lo que pasó el año pasado con el episodio de la nena gaseada. Vayan a YouTube y busquen Monteoliva, nena gaseada, y la que hoy pasa a ser ministra de Seguridad es una mentirosa. Sí, mintió abiertamente. Mentirosa operadora. Ella fue personalmente, no sé si se acuerdan que hay un episodio donde Eduardo Feynman en La Nación Más, muy enojado, pide la renuncia de Bullrich al aire. Eso fue el año pasado. Sí. Bueno, eso es porque le habían hecho a Feynman y a Jonathan Vial en TN, a Feynman en La Nación Más y a Jonathan Vial en TN, le hacen pisar el palito. El jefe de la Federal, Luis Roger, les envía un video falso sobre quién habría gaseado a la nena, que aparentemente era, decían ellos, una mujer vestida de naranja que tiraba gases. Era toda una mentira. La propia Monteoliva fue a TN y fue a La Nación Más a reafirmar que eso era así, realmente. No, finalmente se descubrió, y lo descubrieron medios alternativos y la gran cantidad de fotógrafas y fotógrafos que andan registrando las movilizaciones, se descubrió que nada que ver, que en realidad quien había tirado el gas era el Cristian Rivaldi, un miembro de la División de Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas. Hay que ver qué estaban haciendo ahí en ese momento, que es el que la gasea. Él está en este momento a punto de afrontar un juicio por ese accionar. Y Monteoliva jamás pidió disculpas por esa mentira montada, no lo iba a hacer, obviamente, pero esa es la ministra de Seguridad, una mentirosa, una fracasada, si pensamos en el Plan Colombia, y por el otro lado también una continuadora de las políticas de Bullrich, a la que habrá que enfrentar en las calles organizadamente y masivamente, como lo hicimos siempre. Daniel, te quiero agradecer este rato y gracias por el perfil de Monteoliva. Por favor, un abrazo para todos. Abrazo grande. Daniel Satur, periodista del portal La Izquierda Diario, perfil de la nueva ministra de Represión de la Nación, cuyo nombre, ustedes saben, Alejandra Monteoliva, está asociada a este episodio vil de gasear a una nena que estaba en la manifestación y después negarlo, entre otras cosas, ¿no? Bueno, nos centramos en algunas cosas más hoy, hace un ratito nomás, gracias al amigo periodista. 37 minutos pasaron de las 8, nos vamos a una breve tanda. Cuando volvemos los audios con el señor Marcos Cittadini, ya venimos. AM530, 20 años. Hola, soy Horacio Pietragala Corti, ex secretario de Derechos Humanos. Quería mandarle un saludo a todos los trabajadores, trabajadoras, a nuestras madres de Plaza de Mayo, por este 20 aniversario de la radio de las madres. La verdad que es una voz importantísima, un símbolo de lo que significa la resistencia a momentos neoliberales, siempre con una voz que necesitamos todos como sociedad argentina poder escuchar y que siga estando vigente. AM530, Somos Radio. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. ¿Qué tal?
Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, Leo Murolo presenta su libro Tecnopop Lítica. Influencers, figuras pop y juventudes transforman la política en la era digital. Estrategias, relatos y disputas culturales en la Tecnopop Lítica del Like. Viernes 28 de noviembre a las 18. Presentan AM530 y el Pulqui Bar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Ulises Butrón, ¿se acuerdan de la película Tanguito? Sí. El amor es más fuerte. ¿Este es Ulises Butrón? Este es Ulises Butrón. Sí, el original de la película. Las otras canciones las canta Fernando Barrientos, que es el dúo. El de Orozco Barrientos, sí. Fernando Barrientos. De una provincia vitivinícola muy importante, vienen ellos, ¿no? Orozco Barrientos. De Cuyo, sí, Mendoza. Qué lindo. Creo que le dedicaron un disco al vino, si yo no recuerdo mal. Sí, le dedicaron un disco al vino y él tiene una participación muy lucida en Cantora con Mercedes, haciendo Celador de los Sueños, que es una de las canciones más conocidas de Sueños. Esa. Yo que Silvito Soler anoto para pasarle. Ahora lo anotamos. ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda, Di Croce? ¿Cómo le va? Yo vengo de Mendoza. Uy, qué lindo. Mirá, justo. Todo tiene que ver con todo. Mendoza es como una especie de meca, ¿no? Ay, sí. Es lindo, es cordillerano, el ambiente es lindo, el aire es límpido. Estuve charlando del libro y eso, no es que me fui ¿Un vinito? de joda. Me regalaron un vinito. La gente de la Universidad de Cuyo, a quien le mando un saludo muy grande, de las Facultades Sociales, reunión de decanos de las Facultades Mirá Sociales. vos. Muy lindo encuentro. Sí, qué bien Pensando eso. el rol de Bueno. las ciencias sociales en la era de Milei. En un ratito lo vamos a expandir. Ahora tenemos que ir a los asuntos habituales de este programa, que tiene que ver con los audios, donde Marco Cittadini surfea y nos viene contando un poco la jornada noticiosa con lo que hay, con lo que se dice. Vi por ahí los audios de hoy. Personas impresionables, podemos decir, ¿no? Sí. Personas impresionables quedan, si queda en su voluntad quedarse a escuchar a algunos. El resto, bueno, qué sé yo. Pueden hacer otras cosas. Esto que tiene maravilloso la radio. Y les garantizo que en algún momento van a putear a la radio directamente, o lo que estén escuchando, o al aparato que estén escuchando. A ver, ¿cómo es eso? Mientras tanto, arranquemos por donde dejamos, porque Alejandra Monteoliva, como yo te decía ayer, habló lo hizo ella y lo hizo la saliente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hablando acerca de esta Agencia Nacional de Migraciones nueva. Insisto, perfil punitivo, a imagen y semejanza de estos Rangers norteamericanos y no sé qué, no tiene nada que ver con la experiencia argentina, efectivamente. Escuchemos cómo describe esto primero Alejandra Monteoliva, después Patricia Bullrich. Esto es un gran anhelo y es una decisión que concreta una definición de país, y es empezar a trabajar en un policiamiento fronterizo diferente. Es una integración en la medida en que la Dirección Nacional de Migraciones se incorpora al Ministerio de Seguridad Nacional en el marco de esta Agencia de Migraciones y de Control Aduanero, que junto con las fuerzas federales, como muy bien se explicó, empezarán a articular tareas y funciones. Estamos presentando un elemento muy importante para la nación, para el país, que es lograr una nueva forma de administrar las migraciones, logrando algo más integral que una dirección de migraciones y avanzar hacia una agencia nacional de migraciones, donde no solamente participen todos los quienes trabajan aquí en migraciones, sino también colaboren todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional. Esta mudanza del Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad tiene que ver con un diseño que es práctica en todo el mundo. Si nosotros analizamos, la Unión Europea ha logrado una integración de sus policías de frontera con migraciones. Ustedes saben que nosotros tenemos 3 policías de fronteras, de distintos tipos de fronteras: la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería, que es auxiliar y trabaja como policía de fronteras, y la Prefectura Naval Argentina. Esta integración la han hecho en la Unión Europea, España con la Policía Nacional y las Brigadas de Fronteras, Francia con la Policía Auxiliar de Fronteras, Italia con la Policía de Frontera, Alemania con la Bundespolizei, el Reino Unido con la Border Force, Estados Unidos con Homeland Security, donde han integrado 2 policías, la TCA, que es como nuestra PCA,
y la Border Patrol que está en las zonas de fronteras secas. Bueno, ahí está, toda la descripción, profusa descripción de Patricia Bullrich. Alejandra Montoliva decía, bueno, hemos aclarado, la verdad que no aclararon nada, no está claro qué funciones va a tener una y otra. Bueno, copiarán estos ejemplos citados de todos países que tienen una situación migratoria completamente distinta a la Argentina. La verdad que no parece tener ningún sentido, salvo el ideológico, porque lo que vos escuchás es algo medio persecutorio. De hecho, Montoliva usa un neologismo que yo ni siquiera me atrevo a repetir, policialización, una cosa por el estilo bastante... No, policialización existe, o la securitización. Claro, porque viene de ahí, porque en realidad viene de esa palabra del anglicismo, pero que la verdad que no tiene nada que ver con lo que la Argentina, que sí tiene problemas fronterizos, por supuesto no es que no los tiene, o sea, ya problemas que no ha podido resolver nunca. Si entiendo bien. Hasta ahora vos, cuando enfrentabas a un agente de migración, era un tipo de corbatita que estaba haciendo un funcionario del Ministerio del Interior. Ahora vas a enfrentar a un policía. Todo indica que, de acuerdo a lo que están diciendo, sí. Una fuerza. Yo agrego algo, porque los venía escuchando. No es solo una policía de frontera. La particularidad que tiene el ICE, este organismo creado en esta gestión de Donald Trump, es que militarizan o policializan, como dice Oliva, la persecución del inmigrante hacia adentro de las fronteras. Te persiguen. La migra, lo que históricamente es la migra. No es solo el control, digo, yo creo que el sentido de trasladar de interior a seguridad tiene que ver con que ya no es solo controlar el ingreso, sino perseguir a quienes ya ingresaron en otro momento. Bien. De hecho, esas imágenes que se ven de este grupo de el ICE en Estados Unidos, tiene dos particularidades. Primero, esos grupos de persecución, esas imágenes que se han visto, se viralizan, que es en el medio de la calle empiezan a perseguir a alguien. Y el segundo eje, y a mí eso es lo que más me preocupa y tenemos que estar muy atentos a eso, ¿se acuerdan de las reuniones de Milei con Peter Thiel? Sí. El famoso Peter Thiel, dueño de Palantir, esta semana muy famoso por la sobrevaloración de su empresa. Ellos le proveen al ICE un sistema que se llama Immigration Oz, que es una aplicación que absorbe la información de todas las agencias de seguridad norteamericanas y lo que hace es le comunica a los agentes del ICE dónde están los migrantes moviéndose, cuando van a tomar un turno de salud, cuando están trabajando, si ingresan en una aplicación, lo que hace Immigration Oz, exacto, es, está acá. Y lo va a buscar el ICE. Entonces, lo que hace es la persecución del migrante en el interior del país. Claro. Por eso se traslada a seguridad. Bueno, eso tiene mucho de lógica de enemigo interno, ¿no? Exacto. Sí, efectivamente. Mientras tanto, por supuesto, las fronteras de la Argentina son muy porosas para otras cosas, ¿no? Y la verdad que nunca lo ha resuelto Patricia Bullrich en todos sus años de gestión. Vamos a escuchar a Carlos Presti. Capaz que no quiere. Capaz que no quiere. Carlos Presti es el otro ministro anunciado. Hemos hablado mucho ayer y en estos días acerca de su designación, lo controvertido de esta designación. Ayer habló en la entrega de sables y otras condecoraciones a generales, de la que participó el propio Javier Milei, y habló Carlos Presti y decía lo siguiente. Teniente, ¿cómo se prepara para el nuevo cargo, el nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre? Estoy preparado ya, así que estoy ahora articulando y pensando cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al presidente. Una vez que me las apruebe, las daré a conocer. ¿Y los cuestionamientos cómo recibió? El rango en el ejército, ¿va a haber un pase a retiro? Suyo. Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar desde ya, que ¿y eso qué significa? Todo, que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. Como ministro, pero está contemplado contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones, que es lo que voy a realizar. Bien, ahí estaba Carlos Presti. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? No pasa retiro. Porque si no tienen que renunciar todos los generales. Efectivamente. Sí. Lo que hace es una especie de licencia, pase a disponibilidad, pero es una licencia, yo lo estaba leyendo, es de 2 a 6 meses nada más. No pierde la condición militar. Claro, no pierde la condición militar, pero eso solo puede durar 2 a 6 meses. Según, por lo menos lo que... ¿Y va a asumir en el medio modifican algo más? En el medio probablemente... ¿Va a asumir de milico? Sí, despido. Sí, porque no pierde el rango militar, efectivamente. Exacto. Asume como teniente general. Claro.
Mirá. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en esto que estaba mirando, ya que copian todo, vos tenés que tener 7 años de haber pasado a retiro para poder asumir en un cargo ejecutivo. Powell o estos tipos que mencionaban eran generales retirados, no eran generales en Bueno, el actual secretario de guerra es un periodista. Bueno, claro, total. Digo, ni siquiera en Estados Unidos se animan a tanto. Periodismo de guerra. Efectivamente. No, son militares retirados, ¿no? Igual este señor va a asumir con la de Fajina, no sé, con vestido de uniforme. Entiendo que Milani dijo que tenía que renunciar. Por esto que acabo de decir, claro. O sea, Milani está de acuerdo con que Milani está de acuerdo con que haya no un militar, pero tiene que cumplir la regla del pase a retiro. Claro. Ayer era interesante lo que decía Agustín Rossi, esto de la politización de las Fuerzas Armadas, nuevamente. Sí. No salió bien durante el siglo XX en la Argentina. Bueno, eso, con Milani lo intentó, el kirchnerismo lo intentó en un punto. No salió bien. O no, qué sé yo, me parece que en ese momento las acusaciones, tuvo una serie de cosas que después entiendo que lo absolvieron. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando Eve, nosotros estábamos, en esa época publicábamos Ni un Paso Atrás, que era la revista de las madres, con el diario Tiempo Argentino, ¿no? Y la tapa era Milani con Eve, si no recuerdo mal. O por lo menos era el encuentro de ellos hablando. Muy interesante, la charla era muy interesante. De por sí era muy interesante, porque tenías lo que era la cúpula del ejército hablando con una víctima de lo que había sido el terrorismo de Estado. Ahí está la foto, mirá. Ahí va. Y el tipo tenía una idea, que era una especie de generar al interior de la Fuerza Armada un recambio de clase social. Claro. Quería que los sectores populares ingresaran a las Fuerzas Armadas, más en una idea de politizar también al ejército. Me parece que en un contexto totalmente distinto. ¿Viste? Los contextos cambian a veces. Uh-huh. Las cosas pasan a ser buenas o malas según el contexto. Efectivamente. El nuevo ministro, estos que acabamos de escuchar son ministros que asumirán en breve. Pablo Quirno ya asumió como canciller de la Argentina. Otro hombre, el JP Morgan, en el gobierno, son 8 los monos. Este no es de JP Morgan, este viene de los cuarteles, ¿o no? Presti. Sí. No, sí, Presti viene de los cuarteles. Igual tiene una relación con los Estados Unidos, no es que no la tiene. Con el Comando Sur seguro debe tener. Efectivamente. Pero vamos a escuchar a Pablo Quirno hablando de un tema, porque ayer obviamente recibieron a las autoridades consulares de Israel, en una situación toda mezclada, porque en el medio también pusieron la bandera, la camiseta de estudiante, ¿viste? Toda una cosa muy mezclada, porque ¿viste? En cuestión de negocios, a veces... ¿Qué tiene que ver la camiseta de estudiante? Porque están en contra de la AFA por esta cuestión, entonces bancando a Verón y su intento de privatizar el fútbol argentino. Birmacher presentó un libro de Lubavitch. Sí. También ahí hubo, me parece, unos funcionarios, digamos. Efectivamente. ¿No? Sí. Efectivamente. Bueno, pero acá... ¿Dónde nos metimos, no? ¿O dónde nos metieron? ¿Dónde nos metieron? Digamos la verdad. ¿A dónde nos metieron? ¿Ustedes se preguntan a dónde nos metieron? Escuchen a Pablo Quirno a ver a dónde nos metieron. Vamos a hacer a través de una invitación que me hizo el canciller hoy a la mañana para ir a Israel en febrero. Estamos trabajando también en una nueva visita oficial del presidente, donde vamos a terminar de concretar la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén. Y entonces el futuro entre Argentina e Israel y el futuro de Argentina en el mundo va a ser muy próspero. Y los invitamos a aprovecharse de esas oportunidades, a beneficiarse de esas oportunidades, porque son las oportunidades que van a traer crecimiento a Argentina, crecimiento a nuestros respectivos países y de esa manera seguir progresando en el mundo. Bueno, ahí estaba Pablo Quirno entonces anunciando algo que puede traernos muchos problemas, obviamente, porque Jerusalén es un territorio en disputa, porque la inmensa, abrumadora mayoría de los países deciden no meterse en ese lío y entonces tienen sus embajadas en Tel Aviv. La Argentina, cuando reconoció el Estado de Israel en 1951, por ley estableció su embajada en Tel Aviv y habría que cambiar esa ley. Milei ha demostrado que cuando quiere hacerlo lo hace y no le importa demasiado la división de poderes ni nada por el estilo, pero, insisto, es meterte en un juego geopolítico que a la Argentina ya le trajo problemas y muy serios, ¿no? Digo, los dos atentados están relacionados también con tomarse frívolamente problemas geopolíticos que no tienen nada que ver con nuestros primer intereses. Embajador argentino ante el Estado de Israel después del reconocimiento fue el abuelo de Romina Mangel, la periodista. El abuelo de Romina Mangel.
Y ahí yo creo que hoy por hoy, digamos, me parece que es una jugada de mucho riesgo, sobre todo porque hoy estás avalando lo que está poniendo en práctica el gobierno del Estado de Israel, que es un genocidio, ¿no? Sí. Pues es que en el viaje vi que eso estaba muy presente. En Europa está muy presente. Muy presente. En España prácticamente diría que la consigna unificadora de todo el progresismo está más vinculada. En Italia no se habla de Giorgia Meloni, se habla de Gaza. Sí, llamativo. Yo no lo tengo, me parece que ustedes están más informados de esto, pero entiendo que Argentina votó a favor de la tortura. En realidad lo que hizo fue no la repudió. Vaciar, Yo tengo eso para la columna. Lo que hizo fue por primera vez, junto con Estados Unidos y con Israel, una resolución que siempre salía por unanimidad, que es oponerse a la tortura. Argentina, Estados Unidos, Israel votaron en contra. No me lo spoilees igual. No, pero es grave, tiene que ver con muy todo grave, esto. ¿Dónde nos metieron? ¿En serio? Es un momento complicado. Con lo de la embajada, recordemos que el día que asume como presidente, que celebra Hanukkah, ese 10 de diciembre del 2023, él ya ese día, con el Rebe, con su el Rebe del Babis. Estaba el Rebe del Babis, estaban los representantes, porque en realidad él después viaja, él viaja a Nueva York antes de asumir a la tumba del Rebe del Babis. Un viaje religioso que va personal. Exactamente, pero ¿se acuerdan que en ese momento, en los festejos de Hanukkah, anuncia, el día que asume, que va a trasladar a Jerusalén la embajada? Lo repite, ayer me puse a mirar 5 veces. Ya lo dijo 5 veces, pasaron 2 años. Digo, son también esas cosas que tenemos que empezar a mirar en esto de que siempre hace lo que dice. Bueno, 5 veces ya lo dijo, ahora lo que prometió, esa es la diferencia, ayer en la reunión en Casa Rosada, es que va a ir a la inauguración, dijo él. Claro. Que el año que viene se comprometió a estar allá. Sí, recordemos, tiene que modificar la ley argentina, pero bueno, como decía, tampoco ha tenido demasiado miramiento en este sentido. Solo Paraguay de los países latinoamericanos tiene su embajada en Jerusalén, ningún otro país de los latinoamericanos. Ricardo Lorenzetti es uno de los ministros de la Corte Suprema. Está vendiendo un libro también. Está vendiendo un libro. Está un podcast, ¿viste? Y un podcast. Está vendiendo un podcast. No tiene nada que hacer, parece. También. Bueno, la verdad que la justicia... Lo único que tenía que hacer ya lo hizo. Lo único que tenía que hacer ya lo hizo. Bueno, escuchémoslo hablar de lo que ya hizo. Cristina dice que es una presa política. Pero cada uno defiende su posición como quiere, ¿no? La realidad es que pasaron por este proceso, básicamente de vialidad, entre 19 y 20 jueces. La mayoría de ellos fueron designados durante el periodo de gobierno del kirchnerismo. Esto pasó por distintas instancias, ¿no? Pasó por un juez, después fue el otro, apeló, volvió. Bueno, y no hubo una disidencia en ninguno de esos. Una disidencia importante sobre el fondo, ¿no? Creo que todos hicieron un esfuerzo, porque en realidad no es una alegría que los presidentes estén sometidos a proceso, ¿no? Realmente esto es algo fuerte, es algo que hay que ser muy cuidadosos. Hubo debido proceso, sí, claro. Hubo respeto a garantías, no es una presa política. Así es, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Bueno, no hay ninguna duda, dice Ricardo Lorenzetti, de algo que es absolutamente falso. Obviamente no hubo debido proceso, no hubo garantías durante todo el proceso. La mayoría de los jueces intervinientes está relacionado de alguna u otra manera con este entramado de la familia judicial, con el macrismo y con los medios de comunicación, y eso se ha visto en la participación en equipos de fútbol, se ha visto en la designación de algunos de ellos por Mauricio Macri. Es falso que todos fueron designados durante el gobierno de Cristina Kirchner, y se ha visto además en que en tiempo récord la Corte Suprema de Justicia dijo: no nos ocupamos de esto. ¿Viste lo que dice? Se supone que tiene una gravedad que nadie lo pone contento y no se ocuparon del tema. Pero además viste que él dice, la cuestión de fondo la trataron todos. Bueno, la Corte no. La Corte no lo trató. Pero esto, por supuesto, es gravísimo en el caso de Cristina Kirchner, porque es la persecución de la líder política más importante de la Argentina, pero también es gravísimo para el Estado de Derecho. Digo, para pensar en cómo se construye una democracia republicana con un poder judicial así, con este tipo de personajes. El otro día lo entrevistó Rebord, una larga entrevista. La verdad que hay que decir que a favor de Rebord, voy a hablar en el sentido, creo que consigue algunos climas de conversación que son a veces más difíciles para un periodista informado.
Porque pregunta desde cierta inquietud, él creo que es abogado, ¿no? Rubón, sí. ¿no? Entonces pregunta desde ese lugar y generó... no lo sé, te dije que sí. Sí, no creo lo que sí, creo que estudió Derecho. Ahora, hay un pasaje insólito de esa entrevista donde Lorenzetti dice que él fue perseguido por Macri. Sí, claro, sí. Por Elisa Carrió. Con Elisa Carrió como brazo armado. Sí. Exacto. Ahora, estamos hablando del señor que hizo la doctrina Irursum, que no es de Irursum, es de Lorenzetti. Que decían que todos los kirchneristas tenían un poder residual, vaya a saber cuál era, el poder popular, el reconocimiento público de los buenos gobiernos, que no sé de qué habla, por la cual tenían que ir sopres, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando a Amador se lo llevaron en pijama, ¿no? Con el chaleco, con el casco. Bueno, este señor dice que él fue víctima del macrismo. No tiene cara, ¿eh? Sí. No tiene cara. Y eso derrama en todo el Poder Judicial. Julieta McIntosh hace 2 días, cuando en una de sus declaraciones, entiendo que periodísticas, no me acuerdo si fue periodístico o judicial, pero diciendo, la verdad, a mí me echaron por mostrar las piernas, y a los jueces del Lago Escondido que trucharon facturas, no les hicieron ni siquiera un sumario. Y tiene razón. Y tiene un punto, razón, más allá de la falta de respeto alrededor de la figura de Maradona y el juicio y todo lo que vos quieras, que por supuesto puede ser indignante. Tiene razón. Es así. Es que la esta es la justicia vara. Claro, efectivamente. O sea, ahora, no es que está mal que a ella le pase lo que le pasó, lo que está mal es que a los otros no les pase nada. Por eso lo dice, pero para, estos tipos se fueron, trucharon facturas. No sé lo que está intentando con el libro. Habló como si fuera un presidente. Ese señor tiene una obsesión. En su momento recuerdo haberlo charlado con algunos compañeros. Ese señor tiene la obsesión, quiere ser presidente. Habla como eso, porque creo que el libro trata sobre el liderazgo del caos. Algo de así. Hecho, si se conducir fijan, el caos. En todas las entrevistas viene hablando de el capitalismo de plataformas, de la pérdida de representatividad política, del problema de las instituciones. Le falta decir insatisfacción democrática, está a medio centímetro de decirlo, ¿eh? Sí. Bueno, lo escuchábamos recién, la justificación. A ver, en un punto creo que se autoincrimina, porque esto va a ser revisado. Hay instancias internacionales donde este proceso va a ser revisado, y yo creo que también va a cambiar la ola política en la Argentina, donde esto va a ser revisado como sucedió en Brasil. Uno tiene es una mezcla de deseo y también de pronóstico. ¿Por qué? Porque la impunidad no puede ser eterna. No existe la impunidad de manera eterna, y sobre todo en la Argentina. No, pero puede durar 18 años. A Camp se lo puedo jugar en la Argentina. Sí, puede durar, puede durar. Pero lo que cometieron ellos, porque no solo es contra Cristina, ¿no? Han dejado la democracia argentina sin poder judicial, sin uno de los 3 poderes fundamentales. No hay servicio de justicia en Argentina, no hay derechos y garantías para el que es kirchnerista. ¿Cómo es la historia? No. Entonces han cometido algo muy grave. Que no se diga no quiere decir que no haya sucedido. No. Que no se diga con la contundencia, digo, ¿no? Hay que decir. Que no lo diga casi nadie, salvo nosotros y algunos otros. Pero bueno, casi nadie. Eso nos hace distinto. Bueno, escuchemos a Daniel Scioli. Dije que iban a putear. Vos tenés una mañana, Cittadini. Les dije, nene. Porque tiene que ver, es de actualidad. Porque es en dosis. Hubo un fin de semana que no fue tan malo como otros. Es de actualidad. Es como que vos a Scioli lo pones en cualquier momento de la historia y siempre dice lo mismo. Y siempre dice lo mismo, escúchenlo. Deporte, alegría. Me interpela mucho esto, Daniel. ¿Te sientes liberal? No, soy objetivo, soy realista. Tomé una posición muy clara de lo que considero lo mejor para la Argentina, aportando meramente mi experiencia, renovada, porque me gusta actualizarme, me gusta la inteligencia artificial aplicada al turismo, en este momento de transformación y de cambios. Bien. El presidente me dio su respaldo, su confianza para que ocupe este lugar. Entonces, ¿qué toca hacer? Crear trabajo, traer inversiones de la mano del turismo, que va camino a ser, Esteban, el primer empleador mundial. Mirá, es un sector que Argentina pues es una potencia turística mundial, están dadas todas las condiciones. Y ahora con lo que va a venir, con la modernización laboral, reducción y simplificación de impuestos, le va a dar un nuevo envío al sector. Bien, se fue Franco, pero ¿te quedaste a final de mandato, Scioli, o no? Lo que el presidente decida y lo que el jefe de gabinete, de cual dependo. Bueno, ahí está. Esto último tiene alguna relevancia porque es el único franquista que no se... Franquista es una palabra. Sí, el único franquista que reivindica a Franco. De Guillermo Franco. Que no se fue, porque los otros se fueron, es verdad, pero él se quedó. Bueno. Se fueron más o menos, porque Catalán está haciendo campaña para ser gobernador en Tucumán, digamos, todo. No, es cierto, digo, se fueron de la gestión, pero... Pensar que este señor pudo haber sido presidente.
Pensar que lo votamos. Y votamos así. Pensar que lo votamos. Pensar que fue el vice del mejor presidente en la historia. Increíble, ¿no? Bueno, eso es para ver que la realidad tiene bajo relieves, matices. Digo, tampoco es tan lineal, ¿no? A veces la historia. Dejó de cumplir un objetivo dentro del Proyecto Nacional y Popular, ahora se dedica a hacer. Igual nosotros nos hacemos cargo de que lo votamos. Hay muchos que lo pidieron como candidato, y ahora no lo esconden. que de ese muerto no se hacen cargo. Y ahora la critican a Cristina. Y la critican a Cristina. Escuchame, digamos todo. Moyano, Scioli pidiendo ¿se acuerdan, no? La candidatura de Alberto nuevamente. Sí. Claro. Porque una cosa era elegir a Alberto antes que gobernara. Y otra cosa era volverlo a elegir después que gobernó. Hubo una presentación con lanzamiento de candidatura. Exacto. Donde muchos diputados y diputadas y gente que ahora dice cositas estaba ahí arriba del escenario, me acuerdo. Estaba Tolosa Paz ahí. Claro. Mirá la Vicky. Estaba esta chica que habla de pobreza. Que da no meta TED. ficha vos, Gary, no meta ficha. Si en el Coliseo, no fue en el Coliseo, fue... Mayra Arenas, que se la pasa criticando a todo el mundo, estaba en esa lista, si yo no recuerdo mal, arriba de ese escenario, ¿o no? El problema es la falta, yo voy a coincidir con ellos en que el problema es la falta de autocrítica. Lo que para mí está mal es que ellos le piden la autocrítica a Cristina cuando son ellos los que tienen que autocrítica. Igual ellos no le piden autocrítica a Cristina, porque Cristina ha hecho autocrítica, lo que le piden es que se la pide ella misma. Sí. Que no es lo mismo, digo, porque autocrítica hizo Cristina. Sí. No sé. Volviendo solo brevemente, Scioli está exultante porque este fin de semana no fue tan malo como todos los anteriores. Ahora vos mirás de los 21 meses de gestión de Javier Milei, hay 20 de déficit entre el turismo receptivo y el turismo emisivo. ¿Sí? Y eso está directamente relacionado, por supuesto, no solo con su función, sino con el dólar barato y todo esto, pero yo no sé qué está celebrando Scioli. Subió los puestos. Ayer subió, y en la semana lleva 60 pesos. Pero digo, está celebrando los puestos creados en Canasvieiras o en España, porque la verdad que en la Argentina el turismo no ha quedado un solo puesto de trabajo en 20 meses. Al contrario, ha destruido puestos de trabajo. Rápido, nos metemos con un tema que fue ayer tratado, a mi juicio, con alguna frivolidad. ¿Por qué? Porque se habló mucho de una policía, o con una especie de indignación moral ridícula, se habló mucho de una policía de la ciudad de Buenos Aires, un efectivo de la ciudad de Buenos Aires, que estaba con licencia médica, y que se había abierto una página de estas de OnlyFans, ¿sí? Donde se vende contenido erótico. El caso tiene muchos visos de escandaloso, algunos visos con algún morbo, por supuesto que sí. Pero la verdad que a mí me parece que era interesante tomar otra lista de la cosa, porque ella hace una descripción de su situación como una empleada registrada, además de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que me parece que tiene que ser tenida en cuenta a la hora de pensar en qué Argentina estamos. ¿Cómo es eso? Escúchenla, se llama, perdón, le voy a decir el nombre. ¿Cómo es eso, Citadini? Si no le estamos, Nicole Gabriela Verón, y decía lo siguiente. Varias personas que pertenecen al ámbito policial, nada más que mi caso se viralizó. Claro. Pero sí, hay varias personas. O sea, no sos el único caso. No, yo lo había buscado como una salida laboral, digamos, que es lo más rápido que se me ocurrió y lo más cómodo, digamos, por el tema de que yo soy mamá, en su momento estaba cursando una licencia donde cobraba la mitad del sueldo, y la verdad es que no me alcanzaba, eran 600.000 pesos, era el colegio de la nena tener que pagarlo, gastos médicos, demás cosas, sinceramente no alcanzaba. Bueno, ¿cuánto ganabas o cuánto ganás más o menos promedio con en OnlyFans? Hasta el momento, yo ayer lo había visto y eran 6 millones, creo, algo así. Bueno, esto último, qué sé yo, no sé, es una especie de promoción de cierto, pero la verdad es que lo que te está diciendo es que con licencia médica, ganando el 50% del sueldo, gana 600.000 pesos. Se gana 1.200.000 pesos. Una persona que pertenece a las fuerzas de seguridad. Una persona armada. Una persona armada. Bien. Está claro que, digo, por supuesto, rápidamente uno dice, yo no quiero una persona armada. ¿Cuál es la indignación? No. A mí sí, la masacraron. Pero por eso, ¿cuál es a mí lo que me indignó fue esto, decir que gana por esto. Eso, ¿cuál es la molestia? Porque, digo, toda la mitad de las diputadas libertarias pasaron por ahí, Es verdad. No sé por qué les indigna. Sí, porque es una trabajadora que manifiesta sus necesidades. ¿Qué les molesta? Que dice que no llega a fin de mes, les molesta. Evidentemente. Y todas las personas que pasaron por el juicio de intento de asesinato de Cristina, incluida la joven Brenda Uliarte, pasaba por ahí,
Efectivamente. O sea, la mayoría se habla mucho de la ludopatía, de las apuestas online, se habla poco de cómo esto es una salida laboral para muchas pibas. Total. Por eso nos parecía que, así yo en lo particular, sobre el tema de la salida laboral, digamos, me parece muy respetable. Yo creo que es una cagada. Pero bueno. Sí, pero discutamos en todo caso, discutamos el mercado laboral, discutamos el poder adquisitivo, porque siempre es como que nos desvían, ¿no? La discusión. Los indigna moralmente que una efectiva policial ingrese porque no llega a fin de mes, en vez de indignarlos, como dice Marcos, el poder adquisitivo de una persona que anda armada. Totalmente. Claro. Bueno, cerramos. ¿Qué más tenemos? Lo último, ya con esto terminamos, se dio... Marquito, viniste con unos audios terribles. Mucho. El velatorio de Juan José Musi, desde ya el intendente de Berazategui, fallecido en su cargo, una despedida muy sentida por parte, ayer lo relevamos, o anteayer mejor dicho, de todo el arco político, desde Cristina Kirchner a buena parte de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los dirigentes, incluso algunos, hay que decirlo, de otras fuerzas que también saludaron la partida de Juan José Musi. Y vamos a cerrar con esto. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en la despedida a Juan José Musi. Hoy vengo a despedir a un grande, a un dirigente político que todos los días nos enseñaba algo, lleno de generosidad, lleno de sabiduría. Un dirigente político que hasta el último día, hasta el último aliento, se dedicó a gobernar y a trabajar para su pueblo. Estaba internado estos últimos días y todos los días recibíamos algún mensaje, alguna necesidad, alguna pregunta, pero nada era para él. Todo era para Berazategui, todo era para su pueblo, así que la verdad que para mí, para nosotros, para el peronismo, para el campo popular, hoy despedimos un verdadero prócer y un ejemplo. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día. Un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Radio, historia, política, poesía y música en vivo. Por localidades agotadas, nueva función. Domingo 30 de noviembre a las 13 en Perón Perón. 9 de julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria
Produce Don Narciso. Auspicia AM530. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hoy arrancamos leyendo lo que había tuiteado la flamante ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Montioliva, que sucede en el cargo a Patricia Bullrich, votada por los porteños, por la mayoría de los que votaron en la Ciudad de Buenos Aires, para ser senadora de la Nación. Una madre de la patria sería en este caso, ¿no? Los padres de la patria y hay una madre de la patria. En este caso va a ser la incombustible, además de un montón de otras cosas más que quieran ustedes sumarle, Patricia Bullrich. Pero bueno, me estaba refiriendo a Alejandra Montioliva. Alejandra Montioliva, en su tuit lo que puso es que la protesta de hoy tenía que ser en la vereda, porque si no las fuerzas actuarán. ¿Tá? Es una amenaza. Evidentemente está en la misma línea o profundiza lo que ha sido una política que, según juzgan ellos, fue exitosa. Electoralmente, la verdad que a Patricia Bullrich no se le escuchó ninguna propuesta más que expresar o representar esta ansia punitivista que un sector de la sociedad tiene contra todos aquellos que no se disciplinan frente al modelo Milei. Y que les gusta ver cómo apalean a jubilados y jubiladas, y que les gusta ver, por ejemplo, cómo Pablo Grillo no se subió a la vereda porque estaba trabajando reportero gráfico y le reventaron la cabeza. Y mienten después, dicen que no, que en realidad ellos no, que cuidan a la gente. No, mentira, no cuidan a la gente. En cada una de las manifestaciones de protesta que hubo en la Argentina, hubo algún tipo de abuso policial. Cuando no, represión abierta y violenta, cuando no, detenciones injustificadas, con prisiones incluso en cárceles de máxima seguridad, la cárcel de Seiza. ¿Para quiénes? Para manifestantes, militantes políticos, que como ustedes saben, ser militante político en la era Milei es casi, yo diría, ponerse el sello de peligroso o repudiable. No quiero hacer analogía con el tiempo pasado en otro país, pero la estigmatización, el proceso de estigmatización de la militancia política tiene un objetivo, que es que no se pueda construir un proyecto alternativo al vigente. Porque ellos no es que no hacen política, ellos hacen política, pero hacen política diciendo que la política es una mierda. Bueno, así estamos. Les decía que el editorial de hoy lo quería titular como La impunidad no será eterna, porque me da y me produce muchísimo dolor lo que este tipo de política pública ha generado en muchos y muchas que durante años fueron a las plazas a celebrar y de golpe y porrazo se vieron protestando. Porque todos vamos a convenir que los ingresos de jubiladas y jubilados, que la situación de la discapacidad, donde ahora se descubrió que coimeaban, robaban y le sacaban la plata a las personas que están quizá más vulneradas dentro del espectro social. Todo este esquema, de algún modo está representado por Milei, pero también por Bullrich. Y ahora tenemos a su sucesora. Esta señora, Montioliva, se la quiero presentar en sociedad, habló ya hace un tiempo, nosotros hoy pasamos bien tempranito
algunos audios de una entrevista que le hizo Lorena Maciel. Ahora vamos a pasar lo que ella dijo de la nena gaseada. ¿Se acuerdan del caso de la nena gaseada? Que el policía le tira el gas pimienta en la cara a una nena. ¿Qué edad tenía la nena? 11, 12 años. Bueno, 9 me dice. Bueno, una nena gaseada en plena calle, en el marco de una represión. Y me acuerdo yo, muchos se acordarán conmigo, que a todos nos pareció como muchísimo. Che, traspasaron un límite. Traspasaron un límite porque con los pibes no. No, con los pibes sí. Y encima, Monteoliva inaugura lo que, podemos decir, es otra política pública del mileísmo, que es la mentira. ¿Por qué? Porque niega lo ocurrido. Ahora vamos a escuchar lo que decía ella sobre el episodio de la nena gaseada en la protesta frente al Congreso de la Nación. ¿No fue la policía la que le tiró el gas pimienta a la nena de 10 años que está recontra viralizada? No. Confirma esto. Exactamente. Digo, la imagen de la nena, las imágenes se analizaron, no estaba la presencia de policía en ese momento. Evidentemente fue un gas que arrojaron a estas personas que estaban en proximidad de ella, específicamente... Bueno, veíamos después el video donde se ve claramente que es el policía, Gregorio Dalbón, como parte de la querella, ha hecho avanzar esa causa, van a pagar. Pero hay algo que tienen que aprender. A pesar de que hoy se sienten muy poderosos, a pesar de que pueden disponer así del cuerpo de los otros, de la libertad de los otros, yo creo que hay que convencerse de algo. Nada es para siempre y la impunidad no va a ser eterna. Alejandra Monteoliva, que ahora va a suceder a Patricia Burri, tiene la opción de ser distinta. Probablemente no lo sea, probablemente secunde todo lo que hizo Bullrich en su momento, probablemente no haya cambios en esta área. ¿Por qué? Porque también es cierto que la sociedad todavía, o un porcentaje grande de la sociedad avala estas barbaridades. Ojalá algún día, argentinos y argentinas, nos reconciliemos con el Estado de Derecho, nos reconciliemos también con la idea de que la protesta es un derecho constitucional y que las fuerzas de seguridad no están para golpear a la gente, sino para protegerla. La impunidad, sépanlo, no será eterna. Cuando recia el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos, ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. AM530, 20 años. Hola, soy Jorge Alemán y quiero enviarles un gran abrazo a los compañeros y compañeras de Radio de las Madres por su apuesta, por su generosidad en sus proyectos y por la ética de su programación. Somos Radio AM530. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos Palillo Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, háceme bailar, negro, háceme bailar, negro, háceme bailar. Celador de sueños, háceme cantar, negro, háceme cantar, negro, háceme cantar. Celador de sueños.
celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos Palicho Cruz, ¿dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negra, haceme bailar, negra, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negra, haceme cantar. Celador de sueños. 35 minutos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Qué estamos escuchando? Celador de sueños, del disco Cantora de Mercedes Sosa, con Orozco Barrientos. Creo que lo ha elegido Valeria, ¿o quién eligió Cuando Total estábamos Lindo? hablando con Citadini. Citadini fue, lo eligió y se fue. Sí, qué cosa, Pero nos escucha, así que le mandamos Nos está un saludo. escuchando, le mandamos un besito. Sí. Bueno, vale, metámosle pata. Un gusto verla nuevamente. Lo mismo digo. Nos hemos reencontrado después de unos días. Me imagino que hoy la columna va a ser esplendorosa. Esperemos que así sea, porque hay que estar a la altura de Rinconet. ¿Cómo le va? Está ya en Rinconet también. Introdujo. Me pareció que correspondía. Estuvo mal. No, fue a Muchas propósito. gracias. Para que Fue yo a propósito, sí. Ahí algo pasó, algo que no me enteré. Puede ser. Estamos con distancia con Rinconet. Bien, perfecto. Los tanques y las ideas, se titula esta columna, y yo quería que repasáramos un poco los proyectos de derecha, de los que tanto se habla y se los denomina nuevas derechas. Si hay algo que han logrado en el último tiempo es organizar políticamente el odio, ¿no? Decías recién, la antipolítica, bueno, un poco tiene que ver con eso. Cuando uno logra organizar políticamente el odio, se empieza a complicar. Y se sustentan económicamente en las principales figuras del capitalismo de plataformas, que tiene, y yo insisto y lo repito una y otra vez, una cosmovisión muy particular en donde hay 4 ejes que se repiten, 3 en realidad que se repiten a nivel global, y un eje que es el que polariza en cada uno de los países, lo hemos dicho varias veces, los 3 comunes a todas las derechas a nivel global, es el ambientalismo, la ideología de género y la inmigración, el ataque a esos colectivos o a todo lo que eso representa. Y en el caso de la Argentina, el tema local que polariza es el tema de derechos humanos. Si pensamos en esos 4 temas, tenemos que pensar también que eso es discutir el poder económico, porque lo que generan esos 4 ejes de acción, que son financiados para trabajarse en plataformas, pero también en foros, en universidades, en institutos, y que sean parte del debate público, en esto de la batalla cultural, quienes se benefician son siempre estos grupos económicos, porque atacar la inmigración es encontrar un chivo expiatorio para explicar la pobreza, la inseguridad, la falta de trabajo, atacan el ambientalismo para justificar, impiden el desarrollo productivo, no quieren que tenga trabajo la gente, entonces se enfrentan a las comunidades en torno al tema de la defensa del planeta, o sea, corren el eje, y el tema de la ideología de género, ¿no? Un gran humo en torno a el mundo se dirime si hablamos o no hablamos con la E, cuando en realidad hay temas mucho más profundos e importantes que discutirle a los colectivos cómo quieren hablar, cómo quieren nombrarse y cómo quieren decirse públicamente. Yo quería que veamos, mientras que a los quienes están en YouTube siguiéndonos, una imagen de el Financial Times de esta semana, que es una nota que ahí la estamos viendo sobre lo que sucedió en la COP, donde el Financial Times, que es un diario que leen los grandes grupos económicos, no es un diario de consumo masivo, es un diario además que no está escrito en castellano, ahí estamos viendo una imagen, critica a la Argentina y a su alineamiento absoluto con Israel y con Estados Unidos, sobre todo, y su posicionamiento en la COP30, ¿no? Que se hizo en Brasil y finalizó esta semana. Dice la nota que Argentina expresó repetidamente su desacuerdo durante las negociaciones y revirtió un plan reciente
anunciado para cumplir con un objetivo de las emisiones para que se cumpla el Acuerdo de París. Recordemos que el presidente el año pasado había dicho que íbamos a salir del Acuerdo de París, etcétera, etcétera. El Financial Times dice también que los funcionarios europeos que estaban presentes advierten constantemente que salir del Acuerdo de París implica también tener problemas con los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y el Mercosur. Sabemos que Argentina viene pronunciándose en relación a un acuerdo con Estados Unidos y a salir, ¿no?, del Mercosur. En esto de pensar siempre que son temas que están relacionados con la cuestión económica y con la subordinación de Argentina a los Estados Unidos. Pero además, Argentina se unió a Arabia Saudita y Rusia al no apoyar la iniciativa de más de 80 países para desarrollar una hoja de ruta a futuro y, como si fuera poco, pidió expresamente la representación de Cancillería en la COP que se excluyera el lenguaje sobre género en el acuerdo de la COP30 que aborda el impacto sobre las mujeres y los niños en las cuestiones ambientales. Digo, para que entendamos que cuando uno quiere discutir estas cosas no es porque, no, viste que te dicen, no, pero eso no es lo importante. Bueno, sí, porque por algo le dan relevancia. Claro. Esta semana también en la ONU se sometió a votación la resolución para prevenir y erradicar la tortura, algo que hablamos al comienzo del programa. Argentina no adhirió, lo mismo hicieron Israel y Estados Unidos, confirmando este alineamiento del que venimos hablando. En general, este tipo de resoluciones solían adoptarse de manera unánime, pero este año fue la excepción. Y esto sucedió no en cualquier momento, sucedió a una semana de que el subsecretario de Derechos Humanos de Argentina, Alberto Baños, en el Comité contra la Tortura de la ONU, atacó a los organismos de derechos humanos, negando la magnitud de la represión ilegal de la última dictadura cívico-militar y abogó en la ONU por la memoria completa. Digo, estamos hablando de 3 situaciones, ¿no?, que tienen que ver con lo que decíamos recién: ambientalismo, ideología de género, derechos humanos. Y como si faltara algo, que es el tema de la inmigración, ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la Agencia Nacional de Inmigración. Y la anunciaron, tenemos unas imágenes, con el logo de la Secretaría de Estado norteamericana, diciendo, se viene Patricia Bullrich, presenta el ICE argentino. Digo, hay otra imagen en donde anunciaban en La Derecha Diario, el medio que promueve además el gobierno, Javier Negre está ahí, el presidente constantemente comparte. Estas son imágenes que compartió el propio presidente en esto de apropiarnos de debates que nos son ajenos, ¿no? Hablábamos hace un rato, el ICE, para quienes no lo saben, que es con quien comparan, es este organismo que a partir de aplicaciones como Immigration Oz, que es de Palantir, la empresa de Peter Thiel, persigue inmigrantes hacia el interior del país. Ya no es solo, por eso ahí se comprende por qué pasó de interior a seguridad. Porque ya no es solo control de fronteras, sino que tiene que ver también con perseguir en el interior del país a los inmigrantes, ¿no? Bueno, hasta acá repasamos cómo esos 4 ejes de los que hablábamos organizan políticamente ese odio y es lo que el gobierno promueve constantemente. Pero, ¿por qué traigo esto? Porque ayer, en el marco de la designación de Presti como nuevo ministro de Defensa, Nicolás Márquez, que es quien representa junto con Agustín Laje esta batalla cultural de la que hablábamos recién, hizo 2 posteos con los que yo me encontré. Uno es este, en donde vemos el pañuelo, que es un símbolo de la lucha de los derechos humanos, con excremento arriba, para quienes no están viendo y están escuchando, y donde celebra la inteligencia del perro, ¿no? Como diciendo, bueno, eso es lo que se merecen. Sí, el pañuelo de las madres. El pañuelo de las madres, exactamente. Y la otra fue un insulto en relación a las críticas que surgieron hacia la designación de Presti, en donde insulta y disfruta que se sientan humilladas las lacras de las abuelas y las madres, algo que es constante en Nicolás Márquez, que siempre ha manifestado estar a favor de la última dictadura cívico-militar. Estos son los héroes de Milei, ¿no? Agustín Laje, Nicolás Márquez, ambos amigos, por eso yo decía los tanques y las ideas, muy amigos de Alejandro Chauffen, que fue hasta 2017, argentino él, antiperonista, se fue a vivir en el año 81 a los Estados Unidos, fue parte de la Sociedad de Montpellerín, pero sobre todo fue quien presidió la Fundación Atlas, que luego cambió al nombre de Atlas Network, es muy amigo de Agustín Laje
y de Nicolás Márquez, y siempre cruzan en redes sociales argumentos vinculados a la última dictadura cívico-militar. En 2017, Chaufen estuvo en Argentina y en una entrevista que le hicieron dijo que recordaba los años de la dictadura bajo una luz bastante positiva. Chaufen estuvo en la asunción de Javier Milei en un palco junto con Laje y con Márquez, que escribieron en el 2013 un libro, que ahí lo pueden ver, un libro que se llama Cuando el relato es una farsa. El libro sale en 2013, en la tapa, como se puede ver, está la imagen de Cristina, está la imagen de Néstor, está la imagen de Eve, está la imagen también de Víctor Hugo Morales. Era en el mismo momento que celebrábamos los 10 años del proyecto de el kirchnerismo, surgido en 2013, ellos agarraban todas las políticas, sobre todo la de derechos humanos, y las cuestionaban, ¿no? Marcaban cuáles eran los ejes de la discusión. Esto fue en 2013. En 2010, Laje, impulsado por Márquez, se fue a estudiar a los Estados Unidos con una beca en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William Perry en Washington, D.C. Según la publicación... No va cualquiera a estudiar ahí, ¿eh? No. Bien. De hecho, ellos siempre dicen, si ustedes agarran las solapas de sus libros, que ellos estudiaron en el Ministerio de la Defensa. Pero no existe tal cosa... y lo que existe es lo que les acabo de contar. Según Alumni 2015, que es la página oficial de este centro, del Centro William Perry, Agustín Laje, cito textual, Arrigoni es egresado del curso de Inteligencia de Coordinación y Combate al Terrorismo en el año 2010. Nicolás Márquez hizo el mismo curso en 2008. Y en 2009 sumaron el curso contra terrorismo y contra insurgencia. Las dos cosas también las hizo la actual vicepresidenta caída en desgracia, Victoria Villarroel. Mira. Laje publicó su primer libro en 2011, un poquito antes, Mitos setentistas, mentiras fundamentales sobre la década del 70. Digo, tienen una obsesión vinculada a la reivindicación de la dictadura cívico-militar. Y en 2018, cuando presentaron en la Feria del Libro su libro negro el libro negro de la Nueva Izquierda, que critica básicamente la ideología de género, volviendo a estos ejes de los que les contaba al comienzo, dice en un momento Márquez, porque los interrumpían constantemente, entraban y le gritaban cosas, fue una presentación muy caliente, porque recuerden que se estaba discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo. Y ellos defendían el pañuelo celeste, se oponían a la interrupción voluntaria del embarazo, que es cuando el proyecto no sale. En todas esas entradas y salidas de gente, dice en un momento Nicolás Márquez, ahora son pandillas bulliciosas y maleducadas de desarrapados que gritan y van con un pañuelito oloroso, color verde, a cuestas. Pero hace 40 años ponían bombas. Las ideas de la izquierda son el refugio de los resentidos sociales. Hay que estar siempre alertas, antes mataban, ahora solo censuran una charla. Mira. Acto seguido dijo, los militares, cuestionó a Cambiemos porque no había avanzado en la libertad a los genocidas y dijo, los militares no están presos por lo que hicieron mal, están presos por lo que hicieron bien, que fue haber salvado al país del comunismo. ¿Por qué cuento esto? Porque el biógrafo de Milei compartió una imagen con excrementos sobre el pañuelo blanco. Llamó lacra repugnante a quienes son las autoridades de esos organismos, madres, abuelas. Mientras tanto, el presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, publicó ayer toda una serie de caracterizaciones que él considera positivas de parte del gobierno de Milei para justificar que sí se está dando la batalla cultural ante algunas críticas que surgieron en el interior de la derecha, y fue enumerando un montón de cuestiones. Yo les recomiendo que lo lean. Yo les voy a leer una de cada ítem. Nivel de vida y familia. Sí. Cierre del Ministerio de las Mujeres. Fin de la perspectiva de género. Nunca es nada positivo, ¿no? Siempre es el fin de algo. Nunca es darle derecho a otro, siempre es se terminó tal cosa. Nivel de organismos internacionales y globalismo. La Argentina se opone a la agencia antinatalista que entiende que la maternidad es un obstáculo para la realización de la mujer. No, se entiende que la pobreza es un obstáculo para la realización de las mujeres y el control de la natalidad y la educación sexual tiene que ver con eso. Nivel de aparatos ideológicos del Estado. Cierre del INADI, clausura de TELAM,
revisión de contenidos de la televisión pública, eliminación del sesgo izquierdizante, se corta el negocio de los artistas que viven del Estado. Nivel historia argentina. Se termina el setentismo como política de Estado. El gobierno promueve una lectura equilibrada de los 70 que condena la violencia de las organizaciones terroristas. Se desmiente oficialmente la falsa cifra de los 30.000 desaparecidos y se desmantela el apoyo estatal a agrupaciones de derechos humanos que son aparatos encubiertos de la izquierda setentista. Nivel política regional. Milei se opone frontalmente al socialismo del siglo XXI y obviamente apoya a los Estados Unidos. Nivel simbólico. Fin del lenguaje inclusivo, Navidad con Jesús, incorporación del pesebre en la Casa Rosada. Eso es una política pública, según Agustín Laje. Fin de las banderas LGTB en los organismos públicos. Fin de la bandera huipala en organismos del gobierno. Restauración del Día del Niño en detrimento del neolenguaje de las infancias. ¡Qué insulto, señores! Decir las infancias. Restauración del Día de la Raza, el 12 de octubre. Sí. Resignificación del Día de la Memoria como Día de la Memoria completa. Nivel seguridad y defensa, apoyo pleno y reivindicación de las Fuerzas Armadas. Y leo solo el último de ese ítem, que es: por primera vez desde el regreso de la democracia, un militar llega al Ministerio de Defensa. No lo digo yo, lo dice Agustín Laje. Está muy bien. Acá tenemos una imagen, no vamos a volver a escuchar a Presti porque ya lo escuchamos en los audios del comienzo, en lo que fue ayer una gran celebración de la cúpula militar en Casa Rosada, en el Salón Blanco. Pensar que ahí cantaba Spinetta hace un tiempo atrás, y se abrazaban los dos flacos, Néstor Kirchner y el flaco Spinetta. Ayer hicieron un gran show y con esto quería terminar. Carlos Presti confirmó ayer que asumirá como ministro sin pasar a retiro. Algo nunca sucedió esto en democracia. Se trata de la primera vez desde la recuperación de la democracia. Lo peor de Milei, y es esto lo que yo quiero volver a marcar, viene de antes. Todo esto que yo les conté es previo, no es que Presti cae desde un plato volador, hay una construcción previa y una correr fronteras todo el tiempo que llevan a que esto pueda pasar por primera vez en más de 40 años. Que tampoco es insólito, porque el presidente cuando asumió cumplíamos 40 años de democracia y no hizo mención a eso. Entonces yo quiero cerrar con la tapa de página 12, que recuerda un momento en donde los genocidas no se sentían a gusto, ni los hijos de los genocidas, ni quienes reivindican la dictadura militar, no se sentían a gusto, se sentían incómodos. Y se sentían incómodos por las políticas llevadas adelante por Néstor Carlos Kirchner y por Cristina Kirchner, que hace 169 días está injustamente presa en San José 1111. Muchos y muchas creen que el problema empieza y termina en ella. Tal vez sería bueno recordar lo que el genocida Videla decía, ¿no? Nuestro peor momento llegó con los Kirchner. Eso es lo que, entre otras cosas, no le perdonan a Cristina. Si perdemos de vista que en otro tiempo las cosas fueron diferentes, perdemos de vista de que en el futuro las cosas también pueden serlo y, como dijo Roberto, la impunidad no será eterna. Vale de Groche, su columna. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. Nos reconciliamos, Rinconet. Rinco, bienvenido. Ya pasó. Lo que pasó. Lo que pasó está pisado. Exactamente. Yo lo único que le dije es que lo que se comentaba acá es que no la extrañaban a Ottaviano y no a usted. A mí eso me dolió. A mí me dolió, porque aparte de esas carpetas que se caen justo cuando viene Daniel Rosso, es una acumulación, ¿vio? Es una acumulación de cosas. Yo igual creo que usted lo hace porque se levanta muy temprano todos los días. Eso es cierto. ¿No? Lamento confesar que me levanto muy temprano. Muy temprano, y hay zonas que no funcionan bien, ¿no? De la cabeza no funcionan bien. Pero así todo, le voy a decir algo, que quizá usted ni siquiera lo sospeche. Lo queremos. ¡Opa! Igualmente el día que cubriste dijiste qué bien se siente estar conduciendo acá a esta hora, ¿no? Sí. Qué lindo, cómo me gustaría. A mí me pasaron un audio donde decía, a Rosso le decía, mi rey. No se hace. Se ve cuando me voy de la oficina.
Pues no se le puede dar la espalda a Rosso, entonces hay que No, salir. ¿cómo darle espalda? Es una falta de Bien, respeto. Sí. Quería hablar de una tradición argentina que es la Santísima Trinidad, compuesta por los medios, los servicios y la justicia federal. Sí. Es algo que Valeria Son tres en uno, claro. conoce bien. Ha habido grandes momentos de esta Santísima Trinidad, recuerdo la ruta del dinero acá, los cuadernos quemados y desquemados son otro gran momento. Siempre el sistema es el mismo, es un testigo oportuno que tiene una epifanía, que un día se despierta y recuerda las tropelías que vio de parte del kirchnerismo. Entonces habla con un periodista también oportuno, el periodista publica, algún fiscal también oportuno retoma esa denuncia, entonces empieza a apretar personas, y después, con el resultado de la tortura psicológica, el periodista en cuestión vuelve a publicar y dice, che, prueba lo que yo había dicho, el fiscal ahora, bueno, es un círculo virtuoso. Se autolegitiman, digamos, Se mutuamente. autolegitima. Entonces, esto es fundamental también. Bueno, Lago Escondido nos muestra también esa alegre cofradía de jueces, funcionarios que se van a Lago Escondido pagados por Clarín, un juez federal como Ercolini proponiendo una cosa sencilla, que es fabricar falsas facturas para ocultar el delito de dádivas, digamos, la cosa sana. Y vuelve ahora esta Santísima Trinidad con una gira sí, que está llevando a cabo mi gran amigo Ricardo Lorenzetti, expresidente de la Corte y actual cortesano. Hace una gira y empieza a explicar que la gente no cree en la justicia, que hay una crisis en la política, porque él es un paracaidista húngaro, llegó ayer, no tiene nada que ver con esto, y en un momento con mi gran amigo Luisito Novarecio lo entrevista, y Luis Novarecio tiene la amabilidad de funcionar como un teleprompter, ¿no? Las cosas que es un apuntador. Lo escuchamos. Cada uno defiende su posición como quiere, ¿no? La realidad es que pasaron por este proceso, básicamente de vialidad, entre 19 y 20 jueces. La mayoría de ellos fueron designados durante el periodo de gobierno del kirchnerismo. Esto pasó por distintas instancias, ¿no? Pasó por un juez, después fue el otro, apeló, volvió. Bueno, y no hubo una disidencia en ninguno de esos. Una disidencia importante sobre el fondo, ¿no? Creo que todos hicieron un esfuerzo, porque en realidad no es una alegría que los presidentes estén sometidos a proceso, ¿no? Realmente esto es algo fuerte, es algo que hay que ser muy cuidadosos. Hubo debido proceso, sí, claro. Hubo respeto, garantías, no es una presa política. Así es, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Teleprompter. Un teleprompter. Porque a veces el entrevistado se olvida el guión, la presión, qué sé yo. Entonces ahí está el teleprompter. El Homus teleprompter, que es un personaje de la fauna. Exactamente, ahí viene. Y yo quisiera simplemente recordar que nuestro gran amigo Ricardo Lorenzetti, que aprovecho para saludar, es el inventor de la doctrina Lorenzetti-Irursun, que funcionó del 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre del 2019, y que establecía que los exfuncionarios procesados tenían poder residual, con lo cual se justificaba algo que debería ser extraordinario, que es la prisión preventiva. Entonces todos los exfuncionarios kirchneristas fueron en preventiva, mientras que a partir del 10 de diciembre de 2019, cuando los exfuncionarios procesados podían ser macristas, esa doctrina cayó en el olvido. Simplemente ese ejemplo ya ilustra la persecución de la que nuestro amigo Lorenzetti dice que nada sabe. Me extraña, señor Rinconet, que lo fastidie, porque hay que reconocer que Lorenzetti en ese caso le dio todo el mérito a Irursun. Elegante. Habiendo sido el autor intelectual, le dio todo el mérito a Irursun. Un tipo generoso. Un lindísimo gesto. Creo, simplemente para cerrar, que están de fiesta, están dulces, se sienten como Cambiemos en 2017, se sienten inmortales. El tema es que la realidad también juega, pero deberíamos agradecer que sean tan transparentes en la persecución y que un tipo como Lorenzetti decida meterse en el barro y decir primero pedir más celeridad en la causa Cuadernos, cosa que no hizo en ninguna causa de lesa humanidad, y decir que no es una perseguida Cristina Fernández X. Bien, bueno, señor Ringonet, muchas gracias. Vale Di Croce, muchísimas gracias por estar aquí. Han engalanado este programa. Realmente.
quería meter esa palabra. Anécdota de este programa. Nos vamos yendo nosotros, tenemos que decir quién también está dulce. Sí, ganador o ganadora del libro Un cuarto propio o una habitación propia, no sé cómo estaba en este caso la traducción. Así es, una habitación de Virginia propia. Woolf. Manifiesto feminista, el arte de escribir de Virginia Woolf, como vos bien decís, exacto. Qué buena Felisa se lo lleva, Felisa. Felisa, buen día, felicitaciones. Roberto, Flor Marcos. Quiero el libro, por favor, Un cuarto propio de Virginia Woolf. Abrazos a todos. El Aleph te lo va a mandar a tu casa, Perfecto. motivo de alegría. Nos vamos despidiendo nosotros. Hasta mañana. Quiero decir que este programa se hizo posible porque... Perdón, la Delio, me olvidé, ¿me perdonás? Acá tengo ganador de la Delio. La perdono. Te perdonás, La indulto. está muy mal lo que estoy haciendo, muy desprolijo. Bueno, espere que yo le voy diciendo. En la operación técnica Silvio Soler, en la coordinación Gary Castro, en la producción Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Deza, en la producción audiovisual Mora Ursagasti, en las redes Manuel Sanseverino, Nicolás Paso, Vicente Castro. Y dígame quiénes son los dos que se van a ver a la Delio Valdés. Par de entradas para la Delio Valdés es Patricia de Avellaneda, 002 su DNI. Bien, Patri. Bueno, pasará lindo. Pese a todo, hay que seguir bailando, hay que seguir celebrando, hay que seguir riéndose. Son tiempos duros, sí, pero el único lugar donde no nos pueden tocar es en la autoestima y en el ánimo. Ahí hay que estar fuerte. Júntense con otra gente que los ayude a estar fuerte. Nosotros nos despedimos. Ya viene el flaco Daniel Tonietti con su Siempre Soy. Quédense con toda la programación de la 530, que como ustedes saben está cada vez mejor y cada vez se escucha más lejos. Hasta mañana. Que no se corte. ¡Chao! Que nos devuelvan el mar, el monte, el